Ok, ya. Bueno, buenas tardes. Ahí estoy, estoy eliminado. Buenas tardes. Para continuar con los ciclos de distintos webinars que hacemos desde la unidad de prueba. En esta ocasión, este tema creo que no había salido previamente, que es respecto a profilaxis antimicrobiana. Y como subtítulo es la claridad, las indicaciones, cuándo es perentoria, cuándo hay que suspender, qué es lo que dice la evidencia. La idea es una presentación cortita, pero la idea es establecer directrices y ver qué es lo que dice la literatura respecto a esta terapia. En general, cuando uno habla de profilaxis, se nos viene a la cabeza, y eso es correcto, inmediatamente lo que es la profilaxis quirúrgica, que es el uso de alguna terapia antiinfecciosa, principalmente antibacteriana, para prevenir un cuadro infeccioso asociado al acto quirúrgico. Y eso es lo que habitualmente definimos y que tiene que ver principalmente con temas de infección de herida operatoria o infección de sitio quirúrgico. Pero la idea no es, porque esto no es solamente para los equipos quirúrgicos, ojalá que haya equipos quirúrgicos, pero también para los equipos médicos no quirúrgicos, porque si uno quisiese complejizar un poquito más, y esa es la idea, llevar esto un poquito más profundo, es entender que este puzzle tiene más piezas, no solamente el propio acto quirúrgico, que por supuesto lo vamos a tocar y es lo principal de la presentación, pero hay otras estrategias o otras definiciones de profilaxis que también quiero rescatar o por lo menos recalcar, ¿ya? Les muestro este estudio que salió hace poquito tiempo, hace solo 2 años atrás, que es un review o ciertas referencias Escucha mal. en la revista de infectología ¿Me escucháis bien respecto a, tú? ¿Me escuchas bien? por favor, apagar el micrófono, please, por favor. Em, que se titula El uso profiláctico de antimicrobianos fuera de la práctica quirúrgica y lo que entendemos como porcientos invasivos. Y aquí se nos abre un mundo de estrategias y no me quiero detener mucho ahí, pero entender de que la profilaxis uno lo puede tomar desde ciertas perspectivas. La primaria, preexposición, que uno de los eventuales como caballitos de batalla o protagonistas es la profilaxis preexposición del PrEP o en VIH, ¿cierto? Para prevenir un agente infeccioso, ¿ya? Existe también la primaria post-exposición cuando yo me quiero evitar, cuando hay una situación potencial de adquirir un agente infeccioso, no adquirirlo. Y ahí, por ejemplo, está el ejemplo de la profilaxis para meningitis por Neisseria meningitidis, ¿ya? El recibir ciertos antimicrobianos. Y la profilaxis secundaria, que es cuando yo adquiero el agente infeccioso, y está la profilaxis secundaria, por ejemplo, la infección de tuberculosis latente. Ya hice el tratamiento de tuberculosis latente. Entonces, ¿por qué se lo menciono? Porque en la profilaxis primaria, nuestro objetivo es evitar francamente la infección, o sea, tener contacto con el agente infeccioso. Y aquí yo solamente les quiero colocar dos estrategias, por ejemplo, en infecciones fúngicas invasoras como Aspergillus y Cándida, o como les decía antes, por ejemplo, VIH. ¿Cuál es el punto de esto? Y aquí está lo llamativo. Hay estrategias o en la profilaxis primaria, uno puede tener un agente conocido, o sea, solamente un agente, por ejemplo, el VIH, o también tener agentes variables, por ejemplo, la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cuál es el desafío del problema? Que muchas veces podemos utilizar solamente una profilaxis que es de duración acortada o podemos hacer una profilaxis, por ejemplo, la PB, eventualmente con una profilaxis prolongada y sobre todo con agentes, como le digo, que son variables o polimicrobianos. El problema de esto, cuando hago una profilaxis prolongada o contra agentes variables polimicrobianos en el cual no conozco la resistencia de estos agentes, es donde probablemente, y aquí está el desafío, el primer como warning, es que esta estrategia eventualmente me va a llevar potencialmente a efectos adversos, principalmente resistencia antibacteriana. Les coloco, por ejemplo, también la rotura prematura de membranas, que es contra agentes no solamente un agente, pero es de duración definida. ¿Ya? Entonces, les insisto, cuando yo no tengo una duración definida o
no tengo claramente identificados los agentes, es donde probablemente puedo desarrollar eventualmente efectos adversos como resistencia. Existe la profilaxis que yo decía post-exposición, ¿ya? Y que nuestro objetivo es evitar la infección luego del contacto con algo potencialmente de alto riesgo. Y ahí el ejemplo que yo les decía en un principio, ¿cierto? La Neisseria meningitis. También, por ejemplo, otro ejemplo, el virus influenza, donde la mejor estrategia claramente es la vacuna. Pero si por algún motivo un paciente no está vacunado, no se vacunó, y estamos en una sala, por ejemplo, de hospitalizados y son pacientes inmunocomprometidos, una estrategia también es utilizar profilaxis, por ejemplo, con oseltamivir, ¿ya? Entonces, tenemos distintos tipos de ejemplos, distintos escenarios clínicos de profilaxis primaria. ¿Qué pasa en la profilaxis secundaria? Nuestro objetivo acá es que esta infección que yo adquirí el contacto no progrese a francamente la enfermedad. Y acá yo le decía, por ejemplo, el ejemplo de la tuberculosis latente. También, por ejemplo, las personas que viven con VIH, el Pneumocystis jirovecii, que en ciertas situaciones de inmunocompromiso, por ejemplo, usuarios crónicos de corticoides o VIH con CD4 menos de 200, con carga viral detectable, el uso de cotrimoxazol, ¿ya? Y finalmente, la profilaxis también secundaria, en el cual no tengo clínica, pero sí tengo alguna evidencia de que esta infección pueda llegar a enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los trasplantados, la infección por citomegalovirus. ¿Ya? Y acá uno, por ejemplo, sigue con carga viral a los pacientes y eventualmente puede dejar una terapia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les hago este hincapié en un principio, en esta primera barrido de la presentación? Porque la profilaxis, como la entendemos, no es solamente la profilaxis quirúrgica de los pabellones, sino que una serie de estrategias que pueden ser primarias o secundarias para o evitar una infección o una vez ocurrida la infección me pueda llevar a la manifestación de la enfermedad. Con los riesgos que ello conlleva cuando, insisto, no es una duración acortada o cuando son más de un agente, sobre todo con una susceptibilidad desconocida. Ahora, si nos pasamos a lo que comúnmente nosotros entendemos como profilaxis o antibioprofilaxis quirúrgica, de partida les podemos comentar de que desde la unidad de IAS ya hay un documento establecido de hace 3 años atrás respecto a aquellas medidas de prevención de infección de orina operatoria que es de los principales objetivos. ¿Ya? Entender de que la antibiótico profilaxis o el uso de terapia antimicrobiana, profilaxis antimicrobiana, todas estas estrategias tienen periodos preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios. No me voy a tener ni en el preoperatorio ni en el posoperatorio. Hay estrategias de dejar de fumar, bajar de peso, adecuado control metabólico en el caso de la diabetes, la temperatura, etcétera, etcétera. Pero en el intraoperatorio solamente les quiero comentar dos cosas. Usualmente, no se lo recalqué acá, pero usualmente nosotros utilizamos por nuestra propia prevalencia cefazolina como terapia antiestafilocócica, que es lo que más debemos ir a, de alguna forma, prevenir. Pero en el caso de la alergia a los beta-lactámicos, vancomicina. ¿Por qué se lo recalco? Porque la forma de administración es distinta cuando es con cefazolina o con vancomicina, y está remarcado. Una infusión que debe iniciarse previamente, porque la vancomicina no se puede pasar en bolo en 5, 10, 20 minutos porque pueden suceder distintas situaciones. Deben iniciarse a lo menos 60 minutos previo a la cirugía. Ahora bien, existen situaciones que merezcan eventualmente repetir la dosis o otra administración de antimicrobianos, sea cefazolina o sea el fármaco que sea. ¿Cuáles son estas situaciones? Una cirugía prolongada, más de 3 horas, o eventualmente cuando se espera o se sepa que la cirugía tenga una pérdida sanguínea mayor a 1,5 litros, donde el riesgo eventual de infección puede aumentar, por lo tanto uno deja una segunda dosis. Y si uno quisiera de alguna forma hacer una lista, esto no es la idea que vamos viendo caso a caso porque prácticamente no se ve, pero solamente le quiero recalcar
de que prácticamente cualquier cirugía que podamos utilizar, o sea, que se pueda realizar, está cuáles son la terapia, cuáles son los fármacos indicados y la alternativa en caso de alergia. En su gran mayoría, por supuesto, cefazolina. También en esta misma guía que está de IAS, que está en el intranet, em, les colocamos la dosificación de cada uno de estos fármacos, tanto en adulto como en pediatría. Ahora, y aquí entra un poquito más a lo más complejo o lo más quizás desafiante o que realmente nos puede llevar a ciertas como discusión o intercambio de opinión respecto al famoso, que a mí no me gusta el concepto porque francamente no existe, que es la profilaxis extendida. ¿Ya? O sea, la mantención en un periodo postoperatorio de esta terapia antimicrobiana. ¿Ya? Les quiero mostrar acá 52 RCT de prácticamente 30 años de búsqueda, me refiero. 19.000 pacientes y el outcome principal era la tasa de infección del sitio quirúrgico cuando se suspendía de forma inmediata la profilaxis versus la continuación. Solamente les quiero comentar algunos de los resultados de que no había evidencia que fuese de suficiente calidad que viera que la continuación de la profilaxis versus la suspensión tuviese un efecto positivo para disminuir la infección del sitio quirúrgico. Y cuando se establecen guías clínicas o ciertas normativas en distintos centros, en la continuación fuera de estas guías, la continuación de la profilaxis postoperatoria no aportó ningún beneficio. Pero Dime, ¿qué pasa? Paulina, por ti o por Patricia. Le Ya. dije que me dijo. Pero ¿qué pasa o qué se señala en las distintas guías clínicas? Lo que les mostré fue un artículo con revisión sistemática. ¿Qué pasa en las distintas guías clínicas? Y son guías tanto de sociedades españolas, la primera de infecciosa o la sociedad de microbiología, enfermedades infecciosas, y la segunda, fíjense, es el llama de cirugía. Y lo que ellos señalan es que no hay una necesidad de mayor antibiótico tras el cierre de la herida, incluso aunque mantenga drenajes, tanto en cirugías limpias como limpias contaminadas. Por lo tanto, el concepto de que un paciente por salir con drenajes, cualquiera sea esto, en ese escenario clínico de cirugías, deba mantener, comillas, por si acaso los antibióticos es completamente incorrecto y no se debiese realizar. Pero vamos un poco más allá. Imaginemos que queremos mantener esta profilaxis, como ya insisto, no existe el concepto, profilaxis extendida. Porque me da más confianza, yo como quirúrgico, ¿cierto? Me da confianza, fue una cirugía muy cruenta, se removió mucho, etcétera, etcétera. Les traigo acá cuatro grandes tipos de cirugías. Cirugía cardiovascular, cirugía vascular periférica, cirugía ortopédica mayor y cirugía colorectal. Cuatro tipos de cirugías entre el 2008 y el 2013, prácticamente 80.000 pacientes, y lo que ellos veían eran tres grandes outcomes. La tasa de infección de sitio quirúrgico, efectos adversos como clostriditis difficile y injuria renal aguda. Lo que hicieron ellos fueron tres grandes escenarios. Uno, terapia o profilaxis hasta un día o menos de un día, finalmente, o sea, solamente el acto quirúrgico, entre 1 o 2 días, entre 2 a 3 días y más de 3 días. Lo que les puedo mencionar que en ninguna de las ramas, independiente de la duración, hubo menor infección del sitio quirúrgico, fuese menos de una dosis o menos de 24 horas de profilaxis o incluso más de 72. Y lo que sí se evidenció y que fue tremendo fue que a medida que yo aumentaba de 1 o 2 días, y para qué decir a más de 3 días, el NNH, el número Number Needed to Harm, o sea, número necesario para herir a los pacientes con mi indicación. Y bajaba de 2.000 pacientes a 90 pacientes, e incluso a 50 pacientes cuando yo prolongaba la duración de la profilaxis a 3 días, en el caso de clostridioides y en el caso de injuria renal aguda, con el uso en algunos casos de vancomicina, en alguna cirugía utilizamos vancomicina, el NNH era tan bajo como 5 pacientes. Por lo tanto, les insisto, la indicación de continuar una profilaxis luego del cierre de la herida
independiente tenga drenajes o lo que sea, no es una indicación correcta. Por lo tanto, y con esto termino, mensajes para la casa. Primero, entender de que los pacientes, los fármacos que nosotros indicamos, sean beta-lactámicos, sean vancomicina o algún otro en la profilaxis, sí tienen efectos adversos. Y la profilaxis no solamente la debemos entender como el acto solamente en la cirugía, sino que hay otros escenarios clínicos que también podríamos hacer una profilaxis antibacteriana o antimicrobiana generalizada, viral, parasitaria, fúngica, etcétera. Y también saber de que menos es más, de que si utilizamos menos duración de esta profilaxis o esta estrategia, en el caso sobre todo de cirugía, me va a llevar a no empeorar el outcome clínico de infección de sitio quirúrgico y sí a disminuir el riesgo de efecto adverso, por ejemplo, los principales que tenemos asociados al uso indiscriminado de antimicrobianos, que es el desarrollo de diarrea asociada a Clostridium difficile y eventualmente injuria renal aguda. Eso sería. Muchas gracias.